Bueno, la próxima ponente es Laura Olmedo Moreno. Desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Patofisiología Integrativa y Terapia del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa y su ponencia se titula Nuevos tratamientos para el tumor cerebral. Cuando quieras, Laura. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Hola, buenos días. Quería comenzar con una afirmación. Más de una persona de aquí seguro que conocemos a alguien o famoso o de nuestro círculo cercano que tenga cáncer. El cáncer es una enfermedad bastante común y en concreto mi grupo de investigación nos centramos en el análisis, en el estudio de terapias para el cáncer cerebral y un tipo de cáncer cerebral, que es el glioblastoma. ¿Os suena alguno? ¿Sí os suena? El glioblastoma, ¿y por qué el glioblastoma? Es el cáncer cerebral más común y más agresivo. Y este va desde niños a adultos. Cuando un paciente va al hospital, tras 14 meses de su diagnóstico, solo un 10% de los pacientes sobreviven. Por lo tanto, ¿qué terapia tenemos actualmente? Pues sonará la mayoría. Quimioterapia, radioterapia, cirugía. Pero a pesar de que se están empleando estas terapias constantemente, la tasa de supervivencia estamos viendo que no mejora. Por lo tanto, en investigación queremos buscar una terapia alternativa. Y aquí me encuentro yo. Soy Laura Olmedo Moreno, investigadora de Cabimed, y en mi grupo de investigación nos centramos en buscar una terapia alternativa para el cáncer cerebral, el glioblastoma. ¿Cómo lo hacemos? A través de estudios preclínicos. Lo hacemos con modelos animales, lo hacemos con células, todavía en un paso muy previo antes de aplicarlo a un paciente. Y bueno, estamos hablando todos de nuestras investigaciones, pero ¿qué es investigar? Porque no está al alcance de todos saber lo que cada día hacemos nosotros en un laboratorio. Pues hacemos muchísimas cosas, entre ellas experimentos, contrastamos resultados, comparamos con otros grupos y vemos pues si compaginan los mismos resultados y podemos avanzar más o incluso colaborar con otros grupos. Y aquí pues tendríamos algunas fotos de mi grupo de investigación. Y hace poco me dijeron esta frase que podría resumir muy bien la investigación. La investigación no solo nos permite adquirir conocimientos, sino que también nos permite crearlo. Tanto yo como mis compañeros estamos hablando de crear un conocimiento. Y bueno, os he hablado de que me centro en el glioblastoma, que es un cáncer cerebral muy común. ¿Pero qué terapia alternativa? Pues aquí tenemos la terapia celular. ¿Os suena las terapias celulares lo que son? ¿Sí? Pues es emplear células, sería como el medicamento, utilizar directamente la célula. Y en concreto, nosotros nos centramos en un tipo de células que son las células madre. Las células madre os sonará de congelar un cordón umbilical porque tiene células madre, o donaciones de médula ósea por las células madre, pero ¿qué son las células madre? Claro, es muy famoso. ¿Qué son las células madre? ¿Y por qué se utilizan tanto? En una casa la materia prima son los ladrillos, ¿no? Pues en nosotros la materia prima son nuestras células madre. Estas células son capaces de generar todos los tipos celulares del cuerpo. Y además tienen propiedades terapéuticas que las hacen interesantes para el tratamiento, en este caso, de glioblastoma. Hay dos tipos de células madre, las del embrión, que os sonarán, y las de adulto. Y nosotros nos centramos en el adulto. Cada uno de vosotros, yo misma, tenemos todos células madre, en el diente, en el pelo, en el músculo, en la grasa, en el hueso, en muchos lugares. Pero, bueno, ya sabemos la terapia que vamos a proponer, que son terapia celular. Sabemos la enfermedad, el glioblastoma. ¿Qué limitación tiene el cáncer cerebral para tratarlo? Pues aquí os presento a nuestra amiga la barrera hematoencefálica. ¿Os suena de algo esta barrera?
Se encuentra en el cerebro y es una estructura muy compleja, que lo que hace es filtrar el paso de sustancias. El sistema nervioso es muy importante, entonces nuestro organismo ha desarrollado mecanismos para protegernos. Podríamos decirlo, ya que estamos en Sevilla, utilizando la muralla de la Macarena, su función. Como es una barrera, ¿qué va a dejar pasar? Va a dejar pasar aliados. Va a dejar pasar el oxígeno, el agua, nutrientes, pero lo que no va a dejar pasar van a ser los invasores. Fuera se van a quedar los virus, las bacterias y los medicamentos. ¿Qué ocurre? Que cuando en un glioblastoma queremos tratar con un medicamento, una de las limitaciones son que comienza a acumularse y no llega a su diana, que es el cerebro. Y aquí tenemos nosotros las ventajas que presentan las células madre y por eso las presentamos como una terapia alternativa. A estas células se administran. Por ejemplo, en mi grupo de investigación, una vía de administración ha sido la intranasal, como añadirse un aerosol, pero en un modelo animal. Estas células son capaces, a través de mecanismos, de migrar desde la nariz al cerebro. Y migran y atraviesan esa barrera hematoencefálica que os he comentado. Una vez la atraviesan, interaccionan con esas células tumorales. Y ahí es donde comienza mi tesis. A ver qué ocurre en esa interacción. Porque podría ser que las células madre fuesen negativas para el tumor, que hay estudios que lo demuestran. Y entonces yo quiero ver en mi modelo si esta conversación entre estos dos tipos celulares es negativa para el desarrollo del tumor, porque podría ser que tengan una discusión y empiece a proliferar esa célula más, la del tumor, o puede que no, que tengan una conversación súper amena y la célula del tumor deja de crecer. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con modelos animales, donde vamos a comparar un tumor sin célula madre y otro tumor con célula madre. También lo vamos a hacer con cultivos celulares. Vamos a poner células juntas y vamos a ver qué ocurre cuando la célula del tumor está sola o la célula del tumor está con la célula madre presente. Y después, pues lo que queremos observar es desde dentro también, analizarlo microscópicamente. ¿Y cuáles son los resultados que hemos visto? En el modelo animal hemos visto que cuando aplicamos células madre y están interaccionando esa conversación con las células tumorales, el tumor es más pequeño. Además, cuando ponemos los dos tipos celulares en conjunto, las rojas serían las células tumorales, no sé si se ve muy bien, y las verdes serían las células madre mesenquimales. Hemos visto que cuando las células tumorales están en compañía de las células madre mesenquimales, migran menos. ¿Os suena la metástasis? De algo, ¿no? Pues la metástasis viene dada de la mano de ese mecanismo, la migración de las células. Y estamos viendo que las células madre, al interactuar con las células de glioblastoma, reducen esa migración. Por lo tanto, sería un efecto positivo para una investigación posterior. Y además, nos hemos acercado ya más dentro de la célula. ¿Sabéis lo que es el citoesqueleto y la matriz celular? Su función es también movimiento celular. Y que hemos visto que cuando se aplican células madre también está modificado. ¿Y qué podríamos explicar? Podríamos explicar que estos cambios en el citoesqueleto y la matriz extracelular están generando que estos tumores de los ratones sean más pequeños y además que la migración celular se reduzca. En resumen, estamos viendo un efecto anticancerígeno. Por lo tanto, esto es algo guay, pero os quiero dejar en constancia que necesita mucho trabajo. Yo voy por el segundo año de tesis y a lo mejor cuando yo acabe mi tesis comienza otra. Y esto necesita mucho estudio antes de aplicarse a un humano. Y recordar el nombre de mi charla, que no lo he dicho, pero ya me han presentado, donde nuevos tratamientos para el tumor cerebral. Y aquí estamos viendo que las células madre tienen un efecto anticancerígeno en este modelo. Podría ser que en el futuro fuese una terapia alternativa. Y me gustaría acabar con una frase de Rosalind Franklin, no sé si os suena, en honor al 11F, que fue el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, donde ella dijo: la ciencia y la vida cotidiana ni deben ni pueden estar separadas.
Os quiero recordar que tanto vosotros como nosotros no estamos separados. Los científicos surgimos de la curiosidad. Ese paso de los mitos, de explicar la vida a través de historias, y pasamos al logos, el conocimiento. Por lo tanto, estamos muy cerca y no podemos separar vuestra vida de la nuestra. Y por último, de otra persona que era menos famosa, que era mi profesor de bachiller, estaba hablando un día con él y le dije, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y me dice, no, Laura, no digas eso, porque esa frase no te ayuda a evolucionar en la vida, te hace inflexible. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que al ser inflexibles y cambiar, podemos encontrar alternativas para el tratamiento de los tumores cerebrales, como podría ser en un futuro las células madre. Muchas gracias, espero que haya gustado y si tenéis alguna pregunta... Gracias, Laura, muy interesante. Y bueno, yo confío en que verdaderamente se desarrolle esa nueva terapia. Poco a poco. ¿Alguna pregunta para Laura? Bueno, enhorabuena por la investigación. Gracias. Y antes de nada, gracias por responder la pregunta. Y me gustaría saber si, como tú has dicho, hay muchas células madre en nuestro cuerpo, por todos lados, pero del donante deberían extraerse las células del cerebro específicamente o cualquier célula madre del cuerpo serviría. Cualquier célula madre en principio. Por ejemplo, la que yo he utilizado son células de grasa, de la propia grasa. Pero luego tenemos también otra línea en mi laboratorio que es súper interesante, hemos cogido células de la orina de niños, se han convertido a un tipo celular que no está como diferenciado, no sé si sabéis eso más o menos, pero bueno, hemos convertido un tipo de célula de la orina a célula madre y la hemos empleado y hemos visto que también tiene efectos interesantes para el cáncer. Pero hay muchas células. Primero de todo, gracias por la presentación, Laura. Y me gustaría preguntar sobre la metástasis, puesto que has dicho que reduce la migración, pero me gustaría saber que en caso de que la metástasis ya se haya producido, es decir, que las células cancerígenas se hayan repartido por todo el organismo, ¿cuál sería la efectividad o qué otro método, si las células madres se podrían aplicar en este caso? Muchas gracias. A ti, gracias por la pregunta. Es muy complicado eso porque al final deberías utilizar células madre para todos los órganos donde esté la metástasis. Y a lo mejor ya esa persona, su funcionamiento no... En este caso, yo no utilizaría la célula madre a nivel de muchos lugares del organismo, pero todo es investigar. Nosotros estamos haciendo estudios de ver cómo interacciona en un tumor primario e impedir que haya metástasis. Sería como para el inicio del tumor, no en el caso ya más avanzado. Hola, buenos días otra vez. Mira, en la presentación has enseñado una imagen en la que se ven, nos has puesto las células migrando, las células tumorales, y nos comentas que ahí se ve que migran mucho menos que si no estuvieran esas células madres. Sí. Entonces, bueno, supongo que esa imagen, ese vídeo, ¿no? Está acelerado, ¿no? Y... ese vídeo es de 2 días. Son Ajá. muchas fotos en el tiempo. Y en el caso de que no hubiera habido esas células madre, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería la migración? Igual, pero sin las células verdes. De hecho, eso es un modelo en 3D, porque yo me estoy especializando en modelos en 3D, donde cojo, en vez de coger las células por separado, las uno todas y las pongo en matrices que simulen como el cerebro. Y ahí veo la migración de la célula. Y en el caso de que no hubiera células madres, sería igual, pero sin la célula verde.
estaría migrando. Entonces, yo lo que cuantifico es cómo de lejos o cuánta área migra esa célula sola o sí. en compañía de la célula madre. A eso es lo que yo me refería. Claro, Lo podéis cuantificar, Sí. se ve visualmente Y se puede hasta dónde cuantificar. llegan, cuántas se van y todo, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas Se gracias. pueden hacer cosas impensables. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues muchas gracias por su presentación. Por aquí nos ha gustado mucho. Ya. Y te quería preguntar una pregunta un poquito más personal. ¿Nos puedes contar de dónde vienes y cómo has llegado a investigar lo que estás investigando? Bueno, yo vengo cerca de vosotros. Ustedes sois de Osuna del Salcejo, yo soy de Marinaleda. Y bueno, ¿cómo llegué aquí? Estudié en Estepa y de Estepa me vine para Sevilla. Y luego ya hice el máster. Y en el máster normalmente cuando haces el máster es cuando conoces a la gente de los grupos de investigación. Suele ser común. Y ahí ya haces como un trabajo final de máster y normalmente ya lo alargas con la tesis. Y conocí a mi jefa y a mí me encantaba la neurociencia y vi que ella hacía cáncer cerebral y el laboratorio, como habéis visto, ahí son mucha gente joven. Entonces ahí continué y aquí llegué. Laura, ¿y tu formación? ¿En qué te graduaste? Bióloga, soy bióloga. Vale. Y también me fui un año a Madrid, estuve en la Complutense de SICUE. Hola Laura, buenos días. Lo primero, Hola. enhorabuena. Me Gracias. ha encantado tu presentación, me parece un tema súper interesante. Y yo te quería preguntar, porque bueno, has comentado que administráis las células por vía intranasal. Y a mí es una vía que siempre me ha resultado muy interesante para la administración de fármacos por lo de la barrera hematoencefálica, pero tenía la curiosidad de si habéis probado alguna otra vía o algún otro sistema que pudiese también atravesar esa gran barrera, claro. En mi grupo no. Hay muy Pero sí, hay claro, intravenosa, era simplemente cualquiera. curiosidad. Vamos, Lo que sí no- hicimos intranasal y después hicimos resonancia del cerebro y tal, y las células madre estaban en el cerebro. ¿Y administráis mucha cantidad? 1 millón de células. Vale. Son Era bastantes. que me resulta muy curioso por eso, porque se tiene que administrar mucho, hasta donde Sí. yo sé, para poder tener Pero, los por ejemplo, efectos. la cantidad está regulada respecto a estudios que se han hecho en pacientes, Claro. pero para el cuerpo de ratón. Pues nada, lo reitero mi enhorabuena. Gracias. Uy. Ninguna más, ¿no? Pues muchas gracias. gracias. Darte de nuevo la enhorabuena y pasamos a la siguiente ponente. Gracias.